En esta unidad vamos a ver sucesiones numéricas. Las sucesiones numéricas son conjuntos ordenados de números, ¿sí? Pueden ser infinitos, es decir, acá vemos por ejemplo un conjunto, esta es la notación de conjuntos, y acá vemos los distintos elementos de nuestra sucesión numérica, A1, A2, A3, A4. Estos puntos suspensivos quieren decir que siguen, podemos tener A5, A6, A7, A8, AN, que es un N, un número en genérico cualquiera, y siguen, ¿sí? Porque la sucesión puede ser infinita, es decir, puede tener infinitos elementos. Cada uno de estos A1, A2, A3, A4, cada uno de estos elementos se denomina término de la sucesión, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, el primer término que es A1, el tercer término que es A sub 3, el cuarto término es A sub 4. Esos son los elementos de la sucesión y se denominan términos. También vemos que al lado de la letra vemos que hay un número chiquitito, por ejemplo, dice A sub 1, A sub 2, A sub 3. Ese sub 1, sub 2, sub 3, que se lee así, A sub 1, A sub 2, ese 1 chiquito nos habla del índice, ¿sí? Se llama índice y nos habla de la posición que tiene ese término dentro de la sucesión. Es decir, si yo estoy hablando de A sub 3, estoy hablando del tercer término de la sucesión. ¿Por qué? Porque es el término que ocupa la posición 3. Si estoy hablando de A sub 2, estoy hablando del segundo término. Entonces, por ejemplo, el A sub 3 es el término que ocupa la posición 3. Acá lo vemos claramente, A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Sí? Tenemos tres términos acá. El tercer término, tenemos n términos, pero el tercer término es el que ocupa la posición 3. Vamos a ver un ejemplo de una sucesión con números. Vamos a ver. Acá tenemos la sucesión que dice 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y continúa. Esos puntos suspensivos quiere decir que la sucesión continúa. Bien, si la observamos un poquito, la miramos, podemos llegar a darnos cuenta qué tipo de números tiene esa sucesión. A ver si nos damos cuenta, pausamos el video 2 segundos y meditamos para ver qué tipo de sucesión estamos viendo. Estamos viendo la sucesión de números naturales impares, es decir, la sucesión de los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y luego sigue el 15, el 17, el 19. Son todos números impares, no están escritos ahí, pero están los puntos suspensivos, quiere decir que la sucesión continúa. Esta es la sucesión de los números impares. ¿Qué pasa si yo quiero identificar quién es A sub 1? ¿Quién es A sub 1 en esta sucesión de números impares? A sub 1 es 1. ¿Quién es A sub 3? Es decir, cuando hablo de A sub 3 estoy hablando del término que ocupa la posición 3. ¿Quién es A sub 3? 5. Muy bien. ¿Quién es A sub 5? A sub 5 cuento 1, 2, 3, 4, 5. Es el quinto elemento. Es la posición, es el término que ocupa la posición 5. A sub 5 es 9. ¿Y quién es A sub 9? ¿Lo tenemos escrito A sub 9? Tenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8 estaría acá. ¿Que quién sería A sub 8? 15, ¿verdad? Y A sub 9, ¿quién sería? 17. Entonces, aunque no esté escrito, como hay puntos suspensivos, sabemos que A sub 9 es 17. ¿Está claro? ¿Quién es, por ejemplo, A sub 6? A sub 6 es 11. Es decir, es el término que está en el sexto lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El término que está en el sexto lugar, por eso el índice nos habla de la posición y esto se llama término. El término que está en el sexto lugar es el número 11. Bien, nos podemos llegar a preguntar qué posición ocupa el término que tiene valor, por ejemplo, 7.
¿qué posición ocupa el término que tiene valor 7? Es decir, yo miro mi sucesión y digo, no qué término ocupa, qué término tiene la posición 7, sino cuál es la posición, acá estoy invirtiendo la pregunta, estoy diciendo cuál es la posición que tiene el término cuyo valor, es decir, el término que vale 7. El término que vale 7 es este, ¿sí? ¿Qué posición tiene? 1, 2, 3, 4. La posición que tiene es la cuarta, es decir, que el término que tiene valor 7 es el A sub 4. A sub 4 entonces es 7. 7 es el valor. 4 dijimos que era el índice. ¿Sí? Y A sub 4 es, ¿qué cosa dijimos? El término. Muy bien. Entonces, el término general, ahora vamos a introducir un concepto nuevo, que es el término general de una sucesión. El término general de una sucesión nos dice, nos da información acerca de cuál es la regla o la ley de formación de esa sucesión. Es decir, el término general de la sucesión es una especie de fórmula que nos va diciendo cuál es la regla a través de la cual, la regla matemática obviamente, a través de la cual se va obteniendo cada uno de los términos de dicha sucesión. ¿Sí? Nosotros podemos tener, por ejemplo, una sucesión donde el término general es A sub n igual a menos 1 elevado a la n. Acá vemos el menos 1 que está entre paréntesis, el menos quiere decir que el paréntesis, el menos está incluido adentro del paréntesis, está incluido y es menos 1, todo eso elevado a la n. Acá vemos, por ejemplo, A sub n igual a menos 1 elevado a la n. Este n y este n son lo mismo, es decir, que yo puedo decir, por ejemplo, A sub 5 es igual a menos 1 elevado a la 5. Si digo A sub 7, voy a decir A sub 7 es igual a menos 1 elevado a la 7. ¿Sí? Entonces, en este caso, en esta sucesión, nosotros vamos a calcular el valor de cada término de nuestra sucesión usando la posición que ocupa el término dentro de la sucesión. Fíjense que cada término que nosotros obtengamos de nuestra sucesión lo vamos a obtener con la ayuda de n, es decir, con la ayuda de la posición que ocupa el término dentro de la sucesión. Esta A sub n igual a menos 1 a la n es una forma genérica de escribir el término general, por eso se dice término general, porque vale para cualquier término. Con A sub n igual a menos 1 a la n, yo en realidad puedo calcular cualquier término de la sucesión, a medida que voy reemplazando n por distintos números. Si reemplazo n por 1, voy a obtener el término A sub 1. Si reemplazo n por 2, voy a obtener el término A sub 2. Y así sucesivamente. Por eso es que yo estoy diciendo que este A sub n igual a menos 1 a la n es un término, es la fórmula de un término general. Y en realidad, en esta fórmula de este término general en particular, yo voy a poder calcular cada término de mi sucesión utilizando n, es decir, utilizando ni más ni menos que la posición que el término ocupa dentro de la sucesión. Vamos a hacer la prueba de cómo resulta. Miremos, por ejemplo, A sub 1. Si yo tengo, por ejemplo, A sub 1. A sub 1 es igual a, pongo entre paréntesis, menos 1 a la 1. Porque A sub 1, fíjense que acá n y n coinciden. Entonces, si yo hablo de A sub 1, es igual a menos 1 a la 1. ¿Cuánto es menos 1 elevado a la 1? Todo número elevado a la 1 es el mismo número, o sea que es menos 1. Acá tengo A sub 2. A sub 2, A sub 2. A sub 2 es igual a menos 1 elevado a la ¿qué? A la 2. Y menos 1 elevado a la 2 es menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1, menos por menos es más. Así que me da 1.
Luego tengo a sub 3. A sub 3 es menos 1 elevado a la 3, o elevado al cubo, en realidad decimos correctamente. Menos 1 elevado al cubo. Entonces pongo entre paréntesis el menos 1 elevado al cubo. Esto es menos 1 por menos 1 por menos 1. ¿Sí? Sería menos 1 por menos 1 por menos 1, ¿verdad? Menos por menos es más, y más por menos es menos. Entonces esto me da menos 1, porque 1 por 1 es 1, por 1 también es 1. ¿Y la sub 4 qué será? A sub 4. A sub 4 es igual a menos 1 elevado a la cuarta. Dense cuenta que en esta sucesión, este es el término general, porque es una especie de fórmula, no es una especie, es una fórmula que nos permite calcular a partir de una fórmula genérica cualquier término de la sucesión a medida que nosotros vamos reemplazando n por los distintos números o posiciones que queremos calcular. Y en estos términos generales que estamos viendo, que vamos a ver ahora un par de ejemplos más, vemos que en realidad el término general de la sucesión se obtiene ayudándonos con la posición, usando dentro de la fórmula la posición que el término ocupa dentro de la misma. Por ejemplo, en a sub 4 tenemos menos 1 elevado a la cuarta. Menos 1 elevado a la cuarta, ya sabemos que 1 por 1 por 1 por 1 me da 1, y cuando la potencia es par me da un resultado positivo, o sea que menos 1 elevado a la cuarta es 1. Y así podemos calcular, por ejemplo, a sub 80, es decir, a sub 80, ¿qué será? El término que ocupa la posición 80. A sub 80 es menos 1 elevado a la 80. Menos 1 elevado a la 80. No hace falta hacer muchas cuentas, lo podemos hacer mentalmente. Menos 1 por 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Si hacemos 1 por 1 por 1 por 1 por 1, todas las veces que querramos, siempre nos va a dar 1. Y como el exponente es un número par, vemos que va a dar positivo, o sea que menos 1 elevado al 80 da 1. Entonces con esto tenemos, fíjense que los términos de la sucesión son a sub 1 es igual a menos 1, a sub 2 es igual a 1, a sub 3 es igual a menos 1, a sub 4 es igual a 1. O sea que si la queremos escribir la sucesión, tenemos menos 1, 1, menos 1, 1, y así sucesivamente, sigue hacia el infinito. Es decir, es la sucesión donde tengo los números menos 1 y 1 alternando sus signos. Es decir, tengo el 1 con primero negativo, después positivo, después negativo, después positivo, y en realidad es una sucesión. ¿Por qué? Porque es un conjunto ordenado de números. Y en este caso, el término general de esta sucesión, o sea, la formulita que me permitió calcular cada uno de estos términos, por ejemplo, el segundo término es a sub 2. A sub 2, si yo lo pongo acá, pongo a sub 2 es igual a menos 1 elevado a la 2. Y menos 1 elevado a la 2 es 1. Por eso a sub 2 es 1. Esto es a sub 1. Esto es a sub 2. Esto es a sub 3. Esto es a sub 4. Y así continuamos indefinidamente. Vamos a ver otro ejemplo de sucesión para averiguar el término general. Miremos esta sucesión. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 y puntos suspensivos, quiere decir que la sucesión continúa. Bueno, imaginemos un poco, hagan pausa en el video, les doy un par de minutos para que se imaginen, porque en realidad averiguar el término general de una sucesión implica en cierta medida tener práctica con los números y imaginarme un poco de qué se trata, es decir, cuál es la regla de formación de esos números, cuál es la regla por la cual a partir de un número se obtiene el siguiente. Entonces, vamos a pensar. Tenemos el 1, el 4, el 9, el 16, el 25, el 36, el 49. Suena todo a que son potencias, pero no sabemos de qué. Parecen potencias ¿de qué? De
si yo digo a sub 1 es 1, a sub 2 es 4, a sub 3 es 9, a sub 4 es 16, a sub 5 es 25, a sub 6 es 36. En realidad, a sub n, ¿a qué va a ser igual? Es decir, acá tenemos escrito el término general, a sub n. ¿A qué les parece que puede ser igual? En realidad es igual a n al cuadrado. ¿Por qué es igual a n al cuadrado? Porque si yo tengo a sub 1, lo voy a escribir acá, así lo vemos claramente. N al cuadrado. Miren, a sub 1 es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. A sub 2, que es este, a sub 2 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. A sub 3 es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Vamos a ver con a sub 5. A sub 5 es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. A sub 7 es 7 al cuadrado. 7 al cuadrado, 49. Es decir, que el término general de esta sucesión es a sub n igual a n al cuadrado. Nuevamente estamos viendo que en esta sucesión el término general lo estamos obteniendo con una fórmula en la cual interviene la posición que el término ocupa, es decir, interviene n. Acá vemos, por ejemplo, que si yo quiero calcular el a sub 50, voy a hacer 50 al cuadrado. Y aplico esa fórmula y ya tengo el a sub 50. ¿Qué va a ser el a sub 50? Es el término que ocupa la posición 50. Y hago la cuenta de 50 al cuadrado y obtengo el valor de a sub 50. Entonces el término general es n al cuadrado. Acá lo vemos claramente. A sub 1 es 1 al cuadrado, que me da 1. A sub 2 es 2 al cuadrado, que me da 4. Acá vemos que va coincidiendo, 1, 4. A sub 3 es 3 al cuadrado, que me da 9. Y vemos que el tercer término es 9. Y así sucesivamente. Por eso es que el término general de esta sucesión es a sub n igual a n al cuadrado, porque son los distintos números naturales que en realidad forman parte del índice, son los distintos números naturales sucesivamente elevados al cuadrado. El 1 elevado al cuadrado me da 1. El 2 elevado al cuadrado me da 4. Acá tengo el 1 elevado al cuadrado, el 2 elevado al cuadrado, el 3 elevado al cuadrado, el 4 elevado al cuadrado, el 5 elevado al cuadrado, el 6 elevado al cuadrado, el 7 elevado al cuadrado y así sigue indefinidamente. Entonces, a sub n es igual a n al cuadrado. Fíjense que esta fórmula es como una maquinita que sirve para calcular cualquier término de la sucesión. Porque a mí se me ocurre, por ejemplo, para n igual a 120 y hago a sub 120, es decir, el término que ocupa la posición 120 es igual a 120 elevado al cuadrado. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Tengo raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4. ¿Cuál será? Y sigue. ¿Sí? Los puntos suspensivos indican que sigue. ¿Cuál será el término general de esta sucesión? A ver, pensemos. Se los digo, es raíz de n. Nuevamente, para calcular el término general de esta sucesión, utilizamos n. Utilizamos la posición que el término ocupa. Por ejemplo, para calcular a sub 1 hacemos raíz de 1 y acá tenemos raíz de 1. Para calcular a sub 2 hacemos raíz de 2 y acá tenemos raíz de 2. A sub 3 es raíz de 3, acá tenemos raíz de 3. A sub 4 es raíz de 4 y acá tenemos raíz de 4. A sub 5 es raíz de 5.
A sub 6 es raíz de 6. A sub 80 va a ser raíz de 80. Nuevamente tenemos acá una sucesión donde para calcular la fórmula del término general utilizamos n, es decir, utilizamos la posición que el término ocupa dentro de la sucesión. Vamos a ver un ejemplo de sucesiones con fracciones, porque obviamente las sucesiones son conjuntos de números ordenados, conjuntos de números reales, así que las fracciones intervienen también. Cuando tengo una sucesión con fracciones, lo que me conviene es, puedo hacerlo de esta manera o no, pero lo que me conviene muchas veces es analizar por un lado los numeradores y analizar por el otro lado los denominadores. Es decir, ver cuál es la regla de formación que se va dando para los numeradores y cuál es la regla de formación que se va dando para los denominadores. Por ejemplo, para los numeradores, ¿cuál sería la regla de formación que se da? Acá tenemos 2, 4, 8, 16. ¿Qué sigue? ¿O qué imaginan que sigue? 32, ¿verdad? Y acá tenemos 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. En realidad, la fórmula del término general, A sub n, ¿por qué ponemos A sub n? Porque representa a cualquier término de la sucesión. A sub n representa a cualquier término de la sucesión. Es 2 a la n dividido, esta es más complicada, pero la vamos a hacer, dividido 3 por n. Fíjense nuevamente que en este término general, que es la formulita o la maquinita que nos permite, reemplazando n por cualquier valor, haciendo las cuentas, obtener el término que corresponde a la posición que yo estoy calculando. Y nuevamente vemos que en esta fórmula de este término general interviene la posición que ocupa el término dentro de la sucesión. Fíjense, A sub 1 es igual, acá lo tenemos, A sub 1 es igual a 2 a la 1, acá tenemos 2 a la n, dividido 3 por 1. Es una fracción, recordemos que una fracción es una cuenta de dividir, así que en realidad tenemos numerador y denominador. 2 a la 1 dividido 3 por 1. 2 a la 1 es 2. Y 3 por 1 es 3. Ya tenemos el primer término de la sucesión, que es 2 tercios. Vemos ahora A sub 2. A sub 2, según lo que nos dice la maquinita o la fórmula, es 2 a la 2 dividido 3 por 2. 2 a la 2, ¿cuánto me da? 4. ¿Y 3 por 2, cuánto es? 6. Entonces, el segundo término de la sucesión es 4 sextos, que en realidad esto lo podríamos simplificar. Lo podemos simplificar por 2. 4 dividido 2, 2, 6 dividido 3 y me da 2 tercios. Pero si yo les hubiera puesto acá un 2 tercios, a ustedes les hubiera costado más obtener la regla o la ley de formación, porque no hubieran visto las potencias de 2. Entonces por eso lo vemos así, sin simplificar, ¿sí? Lo dejamos sin simplificar para que sea más fácil obtener la regla de formación. A sub 3, según lo que dice la maquinita, es 2 elevado a la 3 dividido 3 por 3. Fíjense que n es la posición que ocupa el término en la sucesión. Entonces, si yo quiero calcular A sub 3, hago 2 elevado a la 3 dividido 3 por 3. Y 2 elevado a la 3 dividido 3 por 3 es 2 elevado a la 3, es 2 por 2 por 2. Nadie me va a hacer, por favor, 2 por 3, ¿no? 2 por 3 es 6, que nada tiene que ver con 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo es 8. Y 3 por 3 es 9. Vemos que el tercer término de la sucesión es 8 cuartos. Y el cuarto término de la sucesión, A sub 4, vemos que es 2 elevado a la cuarta, porque dijimos que era 2 elevado a la n, dividido 3 por n.
Entonces, si es 2 elevado a la n dividido 3 por n, es 2 elevado a la cuarta, que ¿cuánto es? 16, dividido 3 por n, 3 por 4, que es 12. Y acá vemos que el cuarto término de la sucesión es 1, 2, 3, 4, 16 doceavos. Entonces, el término general de la sucesión ya vimos que es 2 a la n dividido 3 por n. Ustedes tienen que tener bien presente que cuando hablamos de término general de la sucesión, estamos hablando de la fórmula genérica. ¿Por qué genérica? Porque en realidad, dependiendo del valor que yo le asigne a n, si a mí se me ocurre ponerle a n un 8, obtengo el a sub 8. Si se me ocurre ponerle a n un 5, obtengo el a sub 5. Entonces, dependiendo del valor que a mí se me ocurre ponerle a n, obtengo el término que ocupa esa posición. Y en estos casos, el término general de la sucesión se está obteniendo utilizando una fórmula en la que interviene n, es decir, interviene la posición que ese término ocupa en la sucesión. Por eso, a sub 9, por ejemplo, es 2 elevado a la 9 dividido 3 por 9. Parece sencillo, pero a veces se complica un poco encontrar la fórmula del término general. Bien. Ahora vamos a ver si ustedes se animan a averiguar el término general de esta sucesión. La sucesión es 2 tercios, 4 novenos, 8 27avos, 16 81avos. Les recomiendo como forma práctica analizar por un lado los numeradores, por el otro lado los denominadores, porque a veces los numeradores tienen una ley o regla de formación y los denominadores tienen otra regla de formación. ¿Cuál será la regla de formación de estos números? Esta sucesión, acá me falta poner que continúa. ¿Sí? 2 tercios, 4 novenos, 8 27avos, 16 81avos. Arriba tenemos potencias, tenemos 2, 4, que es 2 al cuadrado, 8, que es 2 al cubo, 16, que es 2 a la cuarta. Y abajo tenemos 3, después tenemos 9, que es 3 al cuadrado. Después tenemos 27, que ¿qué es 27? 3 al cubo. Y después tenemos 81, que ¿qué es 81? 3 a la cuarta. Bueno, si no se dieron cuenta, en realidad, se los escribo yo, el término general de esta sucesión es 2 tercios y 2 elevado a la n y 3 también elevado a la n. Esto, si lo expresamos matemáticamente más correctamente, sería 2 tercios, aplicando lo contrario de la propiedad distributiva, lo ponemos todo entre paréntesis, y todo, tanto el numerador como el denominador, me quedan elevado a la n. Ven que acá tengo 2 elevado a la n y 3 elevado a la n. Esto es lo mismo que 2 tercios, todo elevado a la n. Y vamos a ver si se verifica. A sub 1 es 2 tercios elevado a la 1. 2 tercios elevado a la 1. ¿Cuánto es 2 tercios elevado a la 1? Todo número elevado a la 1 es el mismo número, entonces es 2 tercios. Ya vemos que el primer término de la sucesión es 2 tercios. 4 novenos. 4 novenos, vamos a ver qué pasa con a sub 2. A sub 2 es 2 tercios elevado a la 2. Acá vemos otra vez una sucesión donde el término general utiliza la posición en la fórmula, o en la maquinita esa que yo utilizo para calcular cada término de mi sucesión, utiliza la posición que el término ocupa dentro de la sucesión. Entonces yo tengo, por ejemplo, a sub 2 es 2 tercios elevado a la 2. Y 2 tercios elevado a la 2 es 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Y me da
que el segundo término es 4/9. Vamos a ver, por ejemplo, a sub 3. A sub 3 es 2/3 elevado al cubo. 2 elevado al cubo, ¿cuánto es? 8. Y 3 elevado al cubo, ¿cuánto es? 27. Entonces tenemos que el tercer término es 8/27. Y así sucesivamente podemos continuar con a sub 4, que es 2/3 elevado a la cuarta. Entonces tenemos 2 elevado a la cuarta, que me da 16, y 3 elevado a la cuarta, que me da 81. Y así continuamos, podemos obtener el término a sub 10, que es 2/3 elevado a la 10. ¿Sí? Entonces vemos que el término general de esta sucesión, como está escrito acá claramente, vamos a recuadrarlo. El término general de la sucesión es 2/3 elevado a la n, o si lo quieren poner así porque les resulta más cómodo, es 2 a la n dividido 3 a la n. Es el primer elemento de la sucesión elevado a la n, elevado a los sucesivos, a las sucesivas posiciones que yo voy calculando. Bien, hasta ahora nosotros hemos visto sucesiones donde para calcular la formulita o la maquinita que me da la cuenta para obtener cada elemento de la sucesión, utilizamos la posición que dicho término ocupa en la sucesión. Pero también hay otra forma de obtener el término general de la sucesión. Y una forma es, por ejemplo, obtener el término de una sucesión a partir de términos anteriores de la misma. Por ejemplo, imaginemos una sucesión donde cada término se obtiene mediante la multiplicación de los dos términos anteriores. O sea, cada término de la sucesión se obtiene mediante la multiplicación de los dos términos anteriores que están en la sucesión. Entonces, ¿cómo se escribiría eso? A sub n más 2 es igual, no se asusten, a sub n por multiplicado a sub n más 1. ¿Qué quiere decir esto? Cuando n es 1, 1 más 2, ¿cuánto me da? 3. Entonces, el tercer término de la sucesión es igual a, si n es 1, tengo a sub 1 por, y acá si n es 1, tengo 1 más 1, me da 2. Entonces, tengo que a sub 3 es igual a sub 1 por a sub 2. Es decir, que el término tercero de la sucesión, el tercer término, se obtiene mediante la multiplicación del primer término multiplicado por el segundo término. Entonces, acá se cumple con la regla que yo les dije al principio, que cada término se obtiene mediante la multiplicación de los dos términos anteriores. O sea que el tercero se obtiene mediante la multiplicación del primero con el segundo. Lo que tiene esta sucesión de rara o de extraña es que me tienen que dar como dato quiénes son el primero y el segundo término. Porque si yo quiero calcular el tercero, que es el primero que podría llegar a calcular, digamos, ¿cómo hago para calcularlo si no sé cuál es el primero y el segundo? Entonces, imagínense que nos dan el primer término. Nos dicen que a sub 1 es igual a 0,6. Y nos dicen que a sub 2 es igual a 0,5. Entonces, yo sé que a sub 3 es igual a sub 1 por a sub 2. Y esto es igual a sub 6 por a sub 5, que me da 0,3. También puedo obtener a sub 4. A sub 4 es igual a la multiplicación de los dos términos anteriores. ¿Cuáles son los dos términos anteriores a sub 4? A sub 3 y a sub 2. Entonces es igual a sub 2 por a sub 3. A sub 2 ya lo tenemos. A sub 2, ¿cuánto valía? 0,5.
Y A sub 3 lo acabamos de calcular. ¿Cuánto vale? 0,3. Entonces es 0,5 por 0,3, que es 0,15. Y así sucesivamente podemos seguir calculando todos los términos de la sucesión que querramos. Acá la fórmula del término general se obtiene un poco distinto a cómo estuvimos viendo hasta ahora las fórmulas de los términos generales, porque intervienen, por ejemplo, para obtener un término de la sucesión, los términos anteriores de la misma. No interviene solamente la posición, sino que intervienen términos anteriores. Esta es otra manera de definir el término general de una sucesión. Bueno, hasta acá estamos con el tema para introducirnos. Ya en videos posteriores vamos a ver distintos tipos de sucesiones y nuevos tipos de sucesiones. Ahora, con toda esta teoría, vamos a practicar, vamos a sacar las dudas en clase y bueno, les recomiendo que vean el video un par de veces como mínimo y que lo pausen en aquellas partes donde no les queda muy claro. Bueno, nos vemos chicos, hasta luego.